El Señor le dice al apóstol Juan que escriba lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Sabemos que has enviado estas cartas, mi Señor, para corregirnos, amonestarnos, guiarnos, transformarnos, Señor, por amor a tu iglesia. Y te pido, mi Señor, que por medio de esta carta hables a nuestros corazones. Guárdanos de mal. Te pido por cada varón en este lugar. Te pido por sus vidas, sus corazones y por cada congregación representada aquí. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu el que nos dirige, Señor. Te pido esto en nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Hace unos 10 años atrás tuve la oportunidad de hacer un curso de evangelismo para niños. Hay un ministerio muy hermoso en Chile que se llama APEN, y ellos enseñan a todo tipo de denominaciones evangélicas, todo tipo de movimiento. Y como yo dirigía un ministerio de niños muy precioso, me tocó ir a capacitarme para hacer evangelismo de niños. Y la capacitación la hicieron en una iglesia tradicional de Santiago, una iglesia que es inmensa. En ese tiempo era una iglesia de sana doctrina y es muy conocida dentro de Santiago. Tienen un edificio de 4 pisos, llena de salas para de niños, jóvenes, tienen un casino, tienen una cancha deportiva. El templo es enorme, en realidad son instalaciones que cualquier iglesia quisiera. Hice el curso y nunca más supe nada de ellos. Sin embargo, hace 2 semanas atrás tuve la oportunidad de hablar con un familiar que sí conoce ese ministerio. Y mientras hablaba con él, me cuenta que este año en esa iglesia, en el mes del orgullo, pusieron la bandera de la comunidad LGBT adentro del templo. En el mismo lugar donde se adora al Señor, pusieron la bandera de la comunidad LGBT. Y de verdad yo no lo podía creer cuando me contó. Y yo dije, pero si yo conozco esa iglesia, yo he estado ahí, ¿cómo es posible? Y revisé la página y efectivamente dice ahí en la página web que ahora se hacen conocer como una iglesia inclusiva. ¿Qué viene después de eso? ¿Tienen el mismo nombre? ¿Tienen el mismo nombre que hace 10 años? ¿Tienen el mismo edificio, una congregación numerosa? Y por fuera parecen ser los mismos que hace 10 años. Pero sin duda, por dentro ya no son los mismos. Y creo que algo muy similar tiene que haber ocurrido en la iglesia de Sardis. Desde que se formó la iglesia ahí en Sardis hasta que llega esta carta, la iglesia ha pasado por un tiempo de desarrollo donde al parecer se habían hecho de cierta reputación. Somos Sardis. Así que ya me puedo imaginar el rostro, el ánimo de los hermanos cuando les llega la carta y comienzan a leer, seguramente esperando recibir algún reconocimiento del Señor. Después de todo, el Señor había dicho algo bueno de las otras iglesias hermanas ahí en Asia, pero en esta carta a Sardis no hay ningún elogio. Todo lo contrario.
El Señor estaba denunciando la verdadera condición espiritual de la iglesia en Sardis. Imaginen el rostro, los sentimientos del liderazgo espiritual, de los pastores, ancianos, del encargado de la iglesia en Sardis cuando le escribe al ángel de la iglesia en Sardis, al enviado, al mensajero, seguramente en referencia al pastor anciano. Efectivamente, los pastores y ancianos no se pueden desentender del estado espiritual de una congregación. Es más, los pastores y ancianos somos los primeros llamados a ser vigilantes. Cuando el Señor restaura a Pedro, ustedes conocen la historia, el Señor está con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro responde que sí. Y el Señor le instruye diciéndole: apacienta mis ovejas. Y Pedro entendió muy bien lo que eso significaba. El Señor le estaba indicando: tienes que amar, tienes que guiar, tienes que alimentar a mis ovejas, tienes que cuidarlas. Entonces, efectivamente, el llamado para los pastores ancianos es a ser vigilantes. De ahí que Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, llama a los ancianos y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Pedro entendía muy bien lo que el Señor le instruyó. Tenía que cuidar a la grey del Señor. Otra versión dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Ser vigilantes. Y aquí el encargado de la iglesia en Sardis le escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Claro que el Señor le estaba hablando al liderazgo. El estado de un rebaño depende en gran manera de la vigilancia de sus pastores. Una de las cosas que me pregunté de la iglesia que les contaba al principio es: ¿dónde está el liderazgo espiritual de la iglesia? ¿Cómo permiten que algo así, como poner ese tipo de bandera dentro del templo, ocurra? ¿Cómo pueden permitir eso? Seguramente llegaron a la conclusión de que, no sé, se ve bien ante la sociedad. Ahora, en Sardis, según el contexto del versículo 3, el problema fue que dejaron de ser vigilantes, dejaron de oír, dejaron de guardar, dejaron de arrepentirse, dejaron de velar. Y para que una iglesia decaiga espiritualmente hasta un estado de muerte, como vemos en Sardis, el liderazgo espiritual tiene que haber estado tan ciego y tan muerto como el resto de la congregación. Cuando Pablo supo que no iba a volver a Éfeso, manda a buscar a los ancianos y les dice lo siguiente: por tanto, vigilen, vean por ustedes mismos primero. Él les dice en Hechos 20:28, por tanto, mirad, vigilad por vosotros y luego por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para cuidar, para apacentar la iglesia del Señor. Lo que vemos tanto en Pedro y en Pablo es que ellos se entendieron muy bien y de hecho señalan a los ancianos como responsables de vigilar el cuidado del rebaño. Por lo mismo, el Señor se presenta de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ya sabemos por Apocalipsis 1:20 que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. El Señor es poseedor de ellos. Pero al parecer en Sardis habían olvidado a quién se debían ellos. Y la referencia que hace el Señor aquí a los 7 espíritus de Dios es a la plenitud del Espíritu. Santiago nos dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. De la misma manera, una iglesia que no depende de la dirección y de la vitalidad del Espíritu Santo se va a ir consumiendo en muchas cosas externas que tienen apariencia de vida, pero delante del Señor no tienen ninguna validez.
La manera como dependemos del Espíritu Santo determina el éxito o el fracaso de un ministerio. Esa es una verdad. El Espíritu Santo es el gran distintivo de la iglesia y por eso el Señor se presenta diciéndole el que tiene los 7 espíritus de Dios. Pero como dijo Efraín en el estudio que escuchamos, una caída no ocurre de la noche a la mañana. Para que una iglesia y sus integrantes caigan en un estado casi de mortandad espiritual, es porque pasaron tiempo acallando sus conciencias acerca de lo que el Espíritu les estaba indicando. Estuvieron ignorando su dirección. Y cuando uno ignora el Espíritu de Dios, es ahí cuando la iglesia se apaga. Y eso le pasó a la iglesia en Sardis. El Señor está denunciando aquí su verdadera condición. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Imaginen eso. Que la iglesia tenga un nombre que no refleja la realidad delante del Señor. Somos Sardis. Cuando tomamos el nombre para una iglesia, a veces lo hacemos con el nombre de la localidad. A veces tomamos un nombre que da a entender el carácter de la iglesia. Yo soy de Calvary Chapel, Shema. Y Shema es una palabra que significa oír. Pero es un oír de una manera un poco más profunda. No es tanto como escuchar y solamente recibir ondas sonoras aquí. No. Shema significa oír con la disposición de entender y de obedecer la voz del Señor. Y de verdad pensaba en esto, yo sentiría aquí un gran estremecimiento, que el Señor me dijera: Iglesia, Calvary, Chapel, Shema, ustedes tienen nombre de que me oyen, pero en realidad están sordos a mi voz. Wow. En ese caso, el nombre de la iglesia solamente sería una pretensión. Y en verdad, una cosa es el nombre de la iglesia, la reputación que tiene delante de los hombres, pero otra cosa es lo que realmente el Señor ve de esa iglesia. Somos Sardis. El pastor Raúl nos enseñaba en la mañana que nos gusta ser reconocido. El hombre, en su naturaleza caída, le gusta ser reconocido. Y aquí estamos observando la condición de una iglesia, que ellos tenían un nombre, como que parecía que tenían vida. Aquí, este es un llamado a no dejarnos engañar con el concepto de iglesia viva, para no caer en el error de creer en cosas subjetivas como ocurre hoy, cosas superficiales, cosas que practican muchas iglesias. Pragmatismo que está muy de moda para hacer crecer a la iglesia. En el caso de Sardis, el Señor estaba viendo lo contrario a lo que ellos pretendían ser. Tal vez el Señor está haciendo aquí un paralelismo entre la historia de la ciudad de Sardis y su condición espiritual ahí en la iglesia. La ciudad de Sardis fue la antigua capital de Libia, cercana a Tiatira, 55 kilómetros, y Sardis era un centro de comercio. Una ciudad muy importante, conocida por acuñar monedas, muy conocida por sus trajes de lana, sus vestidos de lana. Y el rey más famoso fue Creso. Fue un reinado rico. De hecho, había un dicho en esos tiempos: más rico que Creso. Y la ciudad estaba construida de tal manera que era prácticamente inexpugnable para cualquier ejército enemigo. Era prácticamente impenetrable. Pero cuando vemos la historia, Sardis fue derrotada 2 veces. Una de esas conquistas fue hecha por el rey Ciro el Grande. Y Sardis fue arrasada en 2 ocasiones, arrasada, destruida. Cuando llega la carta del Señor aquí a Sardis, Sardis no era ni la sombra de lo que solía ser. Toda esa grandeza que tuvieron ya no la tenían en este momento. Entonces aquí hay un paralelismo entre la historia de la ciudad y la iglesia de Sardis.
Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. La iglesia estaba sosteniéndose en el nombre, estaba sosteniéndose en la gloria pasada. ¿Sabes? Me llamó la atención un comentario del doctor Vance Havner, que dice que los ministerios espirituales a menudo atraviesan 4 etapas: un hombre, un movimiento, una máquina y luego un monumento. Sardis estaba en la etapa de monumento, comenta el doctor Vance. ¿Y a cuántos ministerios les sucede lo mismo? ¿Cuántas denominaciones les sigue pasando exactamente lo mismo? Y en esto tenemos que ser muy observadores, porque incluso nosotros en Calvary Chapel corremos el peligro de afirmarnos en glorias pasadas. Hace poco tuvimos la oportunidad de ver la película Jesus Revolution, muy buena película. Y una de las cosas que me llamó la atención fue recordar cómo comenzó este movimiento. El pastor fue llamado a anunciar el evangelio a un grupo donde otros no querían ir. Un grupo despreciado por la sociedad. Predicar a Cristo a personas donde otros no estaban dispuestos a predicar, en este caso los hippies. Y hoy ya no existen los hippies, prácticamente no existen, por lo menos en Chile no he visto ninguno. Lo más parecido es gente que no se baña solamente, pero no hay hippies. Pero lo que sí existe hasta el día de hoy son personas que tienen la necesidad de que Cristo les sea predicado. Lo que sí existe hasta el día de hoy son lugares que necesitan que un hombre muera a sí mismo para ir a anunciar a Cristo a ese lugar. Me pregunté qué estamos haciendo nosotros. Hemos tenido el cuidado de no caer en ese mal de levantar un monumento. De verdad el Señor tocó mi corazón con esto, porque es fácil vivir del nombre y de la gloria pasada. En el mundo sigue existiendo la misma necesidad de que se les anuncie a Cristo. ¿Sabes lo que pasa cuando un instrumento o una herramienta pierde su función? Cuando un cuchillo pierde el filo, está ahí. Sigue siendo un cuchillo, pero ya no sirve para ejercer su función. Es como tener una de las mejores guitarras, pero sin cuerdas. ¿Qué tienes ahí? Tengo una guitarra y no sabes de qué marca es. Mira la marca de la guitarra. ¡Wow! Sí, esta guitarra tocó con tal grupo en los años 70. Te voy a contar la historia de la guitarra. Bla, 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 bla. La guitarra, la guitarra, la guitarra. Pero no tiene cuerdas. No podemos engañar al Señor. El Señor le dijo a la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y el Señor las conoce en profundidad. Conoce la motivación. Conoce a quién se quiere glorificar. El Señor conoce a qué ojos queremos agradar. Si a sus ojos o a los ojos del mundo, a los ojos del hombre. El Señor examina todas nuestras acciones en su real mérito. Tal como aprendíamos en el mensaje a Tiatira, el Señor es quien escudriña la mente y el corazón. Al Señor no se le puede engañar con cosas de externa apariencia, no se le puede engañar. Ahora, yo sé que ninguna iglesia se quiere identificar con la iglesia de Sardis, porque a todos nos gusta la idea de que el Señor nos vea como Filadelfia. Esa es la verdad. Pero hay algo cierto de lo que estamos observando aquí. Si se dan cuenta, es que ni siquiera ellos mismos se daban cuenta en lo que habían caído. Si el Señor no viene y se los denuncia en la cara, ellos no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Estaban ciegos, estaban seguros de su sistema, estaban seguros de su nombre, seguramente estaban seguros de su forma, de su liturgia, de todas esas cosas. Pero como dijo Manolo, el Señor en su gracia tenía un mensaje para la iglesia, para cada iglesia, incluida Sardis. Y aquí veo mucha gracia de parte del Señor. Tal como nos enseñaba John también, es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. Y el Señor llega con este mensaje que es duro para la iglesia de Sardis.
que es un mensaje que nadie quisiera oír. Sin embargo, el Señor en su amor está haciendo esto por rescate a Sardis y le da un plan. El Señor no se queda con el diagnóstico, sino que le da un plan para volver a ser lo que la iglesia siempre debió ser. Y le dice en el versículo 2, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El plan de acción comienza con ser vigilante. Sé vigilante. Y el Señor siempre tiene un patrón para decirnos las cosas, ya que Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Cuando Él nos dice no temas, es porque tenemos temor. Esa es la verdad. A esta iglesia el Señor le dice, sé vigilante. Y eso nos dice que la iglesia en Sardis había sido descuidada. Velar es algo que nos instruyó el Señor. Nuevamente, aquí el Señor está haciendo un paralelismo con la historia de la ciudad. Sardis fue derrotada 2 veces, fue devastada 2 veces. ¿Y saben por qué? Porque sus vigilantes fueron descuidados. Eso dice la historia. Ustedes saben que en Chile tiembla mucho. Nosotros estamos acostumbrados ya a los temblores. Si no es de grado 5,5 para arriba, nosotros no nos paramos los chilenos. Estamos acostumbrados. Ustedes pueden ver en los videos en YouTube, cuando tiembla un poco los chilenos no se mueven ya. Pero una vez se puso a temblar a las 3 de la mañana y era un temblor de tipo grado 4. Entonces mi esposa me mueve y me dice, mi amor, está temblando. Y yo, entre sueños, abrí un ojo. Yo no le tengo miedo a los temblores. Yo abrí un ojo y le dije, ya, sí, mi amor, me doy cuenta. Y me acurruco y sigo durmiendo. Y sigue temblando un poco más fuerte. Y mi esposa me toma del pelo. Me dice, te digo que está temblando. Ahora es gracioso, pero en el momento no fue gracioso para mí. Ser vigilante, estar alerta, no es una opción para la iglesia. No es una opción. Es un mandamiento. Sé vigilante. Velad y orad, dijo el Señor. A propósito, ¿saben que una de las reuniones con menos asistentes en casi todas las iglesias son las reuniones de oración? ¿Sí? Cada vez que hay una reunión de oración, y lo experimenté en varias iglesias, son muy poquitos los que van. Son muy poquitos los que se interesan. ¿Qué parte no hemos entendido de ser vigilantes? ¿Saben? Es fácil caer en el engaño de la autosuficiencia, en la seguridad del que cree que sabe. No, sí, yo sé. En la seguridad de creer que tenemos el control, en la seguridad del sistema, del nombre, de la forma, de lo material. Aquí tenemos una iglesia descuidada. Como les decía, tal vez no nos identifiquemos con una iglesia muerta como Sardis, pero podemos descuidarnos porque recuerden lo que nos dice Pablo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Uno de los temores de Pablo era este, que la iglesia fuera engañada y extraviada. Dice en 2 Corintios 11:2, porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos sean engañados. Y aquí tenemos una iglesia que pensaba que estaba bien. Somos Sardis. Hacían obras. Lo que hacemos debe estar bien. Pero ¿cómo una iglesia puede llegar a adoptar un falso evangelio? ¿Cómo una iglesia, como les contaba temprano,
puede levantar ese tipo de bandera dentro del templo? Por tener los sentidos extraviados. Y según ellos, bajo su propia mirada, estaban bien. Somos Sardis. Pero el Señor aquí les da un balde de agua fría, un golpe de realidad, y les dice: sé vigilante, Sardis, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¡Qué amonestación! Al menos las obras de Éfeso, como vimos, las hacían por amor al nombre del Señor. Pero las obras de Sardis tenían cierta apariencia delante de ellos mismos, pero el lenguaje original dice que eran obras incompletas o inadecuadas. Y ese es el gran problema de hacer cosas a la vista del hombre. Cosas que tienen apariencia, como que sí, esto parece vida, pero en realidad están muertas. Tantas iglesias que adoptan ideas que provienen de afuera, que comúnmente tienen esa apariencia de ser algo bueno, pero como vemos terminan dejando a la iglesia en un estado adormecido, sin aliento. He aprendido que hay una advertencia muy seria para nosotros los cristianos, y que la palabra advierte. Porque es posible que el creyente caiga en ese estado de andar bajo su propia sabiduría, bajo su propia prudencia, bajo sus propios caminos. Y aquí el Señor le está diciendo a Sardis: tus obras son incompletas, inadecuadas, no son perfectas delante de Dios. Y es aquí cuando el Señor comienza a dar luces de ¿en dónde fue descuidada la iglesia de Sardis? Noten bien que Sardis fue descuidada en todas las cosas que dan vida a la iglesia. Primero, se olvidaron de la palabra y del evangelio. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y esto es una referencia a la palabra del Señor, al evangelio. Toda iglesia nace y crece cuando el evangelio es anunciado. Todos nosotros creímos en un momento cuando se nos anunció el evangelio. Y el Señor dijo en Juan 6:63: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y aquí el Señor les está diciendo a Sardis: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Hermanos, si quieren ver cómo se muere una iglesia, es cosa de observar el tiempo de estudio bíblico. Es cosa de observar. Hace unos meses, unos hermanos fueron de visita a una iglesia tradicional, pero se llevaron una sorpresa cuando se suponía que se debía predicar el evangelio. Estuvieron en la mañana, en el tiempo de adoración, cantaron, alabaron al Señor, y en el momento cuando ellos estaban esperando que el pastor se parara con su Biblia y comenzara a predicar la palabra de Dios, se para un grupo en el púlpito y comienzan a hacer una charla sobre el cuidado del planeta. Y eso fue el culto. Imaginen eso. Y de verdad yo pensaba en las personas que asistieron a esa reunión. ¿Cuántas ovejas se fueron a sus casas hambrientas? Pablo le advirtió a Timoteo que esas cosas iban a pasar en la iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, Pablo dice lo siguiente: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Sardis llegó donde llegó porque comenzaron a deslizarse en el estudio de la palabra, y el Señor se lo está denunciando ahora y le está diciendo: acuérdate
de lo que has recibido y oído. Manolo dijo recién, es lamentable cuando llegas a un lugar que nunca pensaste que ibas a llegar porque dejaste de prestar atención a la palabra. Y tiene mucha razón. El Señor le dice a Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y es por eso que Pablo es tan enfático, que como iglesia cuidemos el ministerio de la palabra. Pablo dijo en la carta a los Filipenses 2:16 que debemos asirnos, aferrarnos de la palabra de vida. ¿Cómo vamos a reconocer la verdad de la mentira? ¿Cómo la vamos a reconocer si no es por la palabra? ¿Cómo vamos a reconocer lo falso de lo verdadero? ¿Cómo vamos a llegar a un momento imaginen que en algún momento el liderazgo de la iglesia llegue en un momento al templo y ponga ese tipo de bandera que les comenté? ¿Cómo no va a haber nadie dentro de la congregación que se levante y diga, eso es incorrecto? ¿Cómo no hay ningún anciano que amoneste al pastor y le diga, ¿sabes qué? Eso no está bien. ¿Cómo pueden distinguir lo falso de lo verdadero? Sardis dejó de oír, se olvidó de lo que había recibido. También dejaron de atesorar la palabra en sus corazones. El Señor le dice a Sardis, afirma las otras cosas que están para morir. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y añade, y guárdalo. Guárdalo. Y guardar es más que escuchar, es atesorar. Este es un paso más profundo, porque es posible que en una iglesia se anuncie la verdad fielmente. Es posible que sí, que se anuncie la verdad fielmente cada día de estudio bíblico, pero que los oyentes no estén atentos y no estén dispuestos a guardar. Están presentes, pero no están guardando lo que oyen. Si el Señor le dice a Sardis que guarde lo recibido, es porque dejaron de obedecer, dejaron de creer, dejaron de ser corregidos por la palabra. El Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Santiago dice lo siguiente, en Santiago capítulo 1, versículo 21 en adelante. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Guárdalo. Y también en Sardis se endurecieron sus corazones. Y arrepiéntete, le dice el Señor. Permitieron o comenzaron a normalizar ciertas prácticas pecaminosas. Efraín nos habló de las áreas grises, de la tolerancia. El versículo 4 nos da más luz de la condición espiritual de los hermanos ahí en Sardis. Había un grupo pequeño que no habían manchado sus vestiduras. ¿Qué hay del resto? Si había un grupo que no había manchado sus vestiduras, entonces el resto, la mayoría, tenían en poco su vida en santidad. Tenían sus vestidos manchados. Saben, hermanos, cuando un cristiano abandona la vigilancia, el pecado se hace parte de su vida. Es ahí cuando el Espíritu Santo se contrista, se produce la conformidad, incluso se justifica el pecado. La vida que imparte el Espíritu Santo a la iglesia
se apaga cuando no hay arrepentimiento. Aquí tenemos un efecto dominó. Abandonaron la palabra, la sana doctrina, y una enseñanza superficial genera cristianos superficiales que no pueden cuestionar la dirección del liderazgo. ¿Por qué? Porque están vacíos. Y son congregaciones que se conducen por lo que ellos creen que está bien, por su propio camino, su propia prudencia, su propio juicio. El parámetro para medir lo que es bueno y malo lo ponen ellos. Sus propios corazones endurecidos. Y ahí se contrista el Espíritu Santo. Y la iglesia ahí cae en ese vacío espiritual. Y por eso el Señor dice, miren, ustedes tienen el nombre solamente, pero en realidad están muertos. Ahora, el versículo 4 nos da una clave importante para entender el fracaso de Sardis, que está relacionado con el arrepentimiento. Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Había un remanente fiel en Sardis. Como vemos aquí, la minoría, pocas, que no habían manchado sus vestiduras. Pocos, pero conocidos por el Señor. Eso nos dice la condición de la mayoría. Tenían sus vestiduras contaminadas. De ahí la advertencia del Señor, arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Las vestiduras son una referencia en sentido figurado a la vida del creyente, el corazón del creyente, la conciencia del creyente. Y cuando el creyente anda en santidad es considerado por el Señor como vestiduras blancas. Y el Señor dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Cuando el creyente permite que el pecado o las costumbres del mundo se hagan parte de su vida, entonces está contaminando sus vestiduras. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, pero también dice esto, y guardarse sin mancha del mundo. Seguramente estos versículos no eran muy populares ahí en Sardis. Pero mientras estudiaba esto de las vestiduras del creyente, de las manchas, de las posibles manchas que pueden ensuciar nuestras vestiduras, ¿saben? Me di cuenta que hay una mancha horrible de la cual no se salva casi ninguna congregación. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Pablo dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Cuando escuchábamos a Efraín, vimos una mancha horrible que puede estar en la vida de un creyente. Fornicación, adulterio, pecado sexual. Y entendemos que es una mancha horrible en la vida del creyente. Pero noten bien que aquí Pablo está diciendo para una congregación, guárdense de esta mancha, de las murmuraciones, de los pleitos. Esto también es una mancha horrible. Pablo dice en Efesios 5:27 que el Señor se entregó a sí mismo por la iglesia para recibirla como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Saben?
Miramos a la iglesia en Sardis y la verdad es que no nos queremos identificar con Sardis. Pero cada uno sabe en su conciencia y en su corazón cómo son sus vestiduras delante del Señor. La mayoría estaba con sus vestiduras sucias. ¿Cómo son tus vestiduras? Es aquí cuando debemos darle un sentido de urgencia a lo que dice el Señor. A nuestro caminar en santidad. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y también, Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice que esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Este es el desafío que nos presenta el Señor por medio de la amonestación a Sardis. Una vida en santidad, con vestiduras limpias, blancas. Y el que venciere, dice el Señor, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere. Esto implica que el creyente y la iglesia está en una constante batalla. Y tenemos que entender esto. Estamos en una constante batalla. ¿Implica esto que una batalla se puede perder o ganar? El que venciere. También implica que hay cosas de este mundo que tienen el poder para derrotarnos. El que venciere. Pero también el Señor no anuncia una victoria si no estuviera disponible para el creyente. El que venciere. Y sé en mi corazón que si nos sujetamos de su mano y si andamos en comunión con Él, Él nos va a llevar siempre de triunfo en triunfo. El que venciere. 3 promesas para el vencedor. Una vestidura gloriosa. El registro de nuestros nombres por la eternidad en el libro de la vida. Y la afirmación del Señor delante del Padre de que realmente somos de Él. Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor les bendiga. Les voy a pedir que me acompañen en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Esta gran amonestación, mi Señor, que tú nos has enviado por medio de la carta a la iglesia en Sardis. Es cierto, Señor, que muchas veces nos cuesta reconocer. Y no queremos vivir ni de nombres, ni de glorias pasadas, ni de cosas externas, Señor. Tú conoces nuestra real condición. Guárdanos, Señor, de todas estas cosas. Señor, límpianos. Límpianos de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad, mi Señor. Ayúdanos a entender y ver las cosas que realmente manchan nuestras vestiduras, Señor. Señor, ayúdanos a ver como preciosa una vida santa. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos varones aquí presentes. Señor, te pido que toques sus vidas. Oh, mi Señor, que toque nuestras vidas y nos ayude, Señor, a caminar en limpieza. Ayúdanos, Señor, a deshacernos de todas aquellas cosas que estorban y que han estorbado. Y guárdanos, Señor, en nuestro caminar. Te doy gracias por tu palabra. En nombre de Jesús.